Hola, hola mi gente linda, mis amigos, mis hermanos queridos, ¿cómo están? Les saluda su pastor Homero Salazar. Una vez más, juntos para estudiar la palabra de Dios en esta semana especial en la que hemos estado prácticamente abocados a leer los primeros capítulos del Evangelio según San Juan, que nos están edificando y por supuesto hay mucho por aprender. Y en los minutos que nos quedan, pues vamos a tratar de aprovechar al máximo en lo que tenemos para hoy. Pero antes vamos a hacer lo que siempre hacemos. Vamos a orar. Así que les invito a orar conmigo. Cierren sus ojos. Poderoso Dios que estás en los cielos, gracias por permitirnos una vez más estar juntos, estudiando tu palabra y sobre todo en este evangelio precioso que es el Evangelio según San Juan. Padre, tú nos has ido mostrando cosas muy importantes en estos primeros capítulos. Y ahora yo te suplico, Señor, que puedas obrar también en nosotros para aprender de esto que hoy vamos a compartir de tu santa y divina palabra. Bendice, Señor, de manera especial a las familias que están atentas escuchando este mensaje. Y por favor, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, ilumine nuestra mente para entender tu palabra y tu llamado. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos, pues vamos a ir al capítulo 2 del Evangelio según San Juan y vamos a ir a la segunda parte, porque ayer nosotros estudiamos las bodas de Caná y sacamos algunas enseñanzas muy importantes para nuestra vida espiritual y sobre todo para los que somos casados, que tenemos un matrimonio y estamos justamente enfrentando lo que significa ese gran desafío de estar casados. Ahora vamos a ir al capítulo 2 y vamos a ir al verso 13 al 22. Ahí va a estar nuestro tema hoy. Dice la palabra de Dios así: estaba cerca la Pascua o la fiesta de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos lo que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. ¡Wow! ¿Qué estamos viendo aquí? Lo quise explicar al comienzo, pero lo voy a hacer ahora. Estamos viendo a Jesús tomando una actitud. Tú dices, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué Jesús actuó de esta manera? Bueno, hay muchísimo para explicar con relación a esto. Recuerden que estamos en el templo que Salomón construyó. Recuerden que ese templo estable que David había en su momento soñado para el Señor, porque es bueno que sepamos que el tabernáculo era transportable antes. De Moisés hasta David, el tabernáculo era transportable. Eran carpas, eran compartimentos que se armaban, pero en la mente David tenía el deseo de construir algo especial para Dios en ese tabernáculo que comprendía de tres partes importantes: el atrio, el lugar donde se hacían los sacrificios, el altar de sacrificio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando Salomón construyó el templo, lo hizo de una manera tan bella, tan hermosa. Había construido ese templo que era en cierto modo un orgullo para los israelitas. Allí oficiaban los sacerdotes, los levitas, los sumos sacerdotes, el sacrificio diario, el continuo sacrificio en ese lugar.
Y por supuesto, la fiesta más importante se celebraba justamente en el templo de Jerusalén, que era la fiesta de la Pascua, el Pesaj, la gran fiesta de la liberación. Y era una fiesta tan importante, ustedes recuerden, que la historia cuenta que ya los primogénitos de Egipto habían muerto, los israelitas habían colocado la sangre del cordero pascual en el dintel de sus puertas y ellos habían comido ya el pan sin levadura y las hierbas amargas, y entonces estaban ya listos para salir en el gran día de la liberación. Entonces, esta fiesta recordaba ese momento especial. Y esta fiesta estaba por comenzar y Jesús va a Jerusalén. Ahora, entendamos un poco, el templo estaba en construcción porque había sido destruido en su momento. Y había muchos materiales de construcción alrededor, pero es importante también que sepan que habían ciertos lugares, habían atrios que rodeaban el templo, y en uno de los atrios era el atrio de los gentiles, un lugar donde se les permitía a las personas, por un negocio que estaban haciendo los religiosos de aquel tiempo, con el tema del cambio de moneda, porque no aceptaban la moneda romana como ofrenda, y por supuesto tratando de proveer para la gente todos los animales que se necesitaban para el sacrificio. Y entonces eso era prácticamente el templo, en ese atrio, era prácticamente como un mercado. Entonces ahora Cristo va hacia ese lugar. Recuerden, Cristo está iniciando su ministerio. Cristo ha sido bautizado. Cristo ya estuvo en las bodas de Caná y hizo el milagro que nosotros vimos en nuestro estudio. Y ahora Jesús va con sus discípulos hacia Jerusalén. Y lo que hace Cristo mientras va subiendo las escalinatas, observa con ese ojo divino en lo que se ha convertido su templo. Todo lo que se festejaba en aquel templo, según lo que Dios había ordenado en Levítico, todo recordaba, el objetivo era recordar a cada miembro del pueblo de Israel la salvación que Dios les daría con la llegada del Mesías. Pero todo eso se había olvidado, mis queridos amigos. A tal punto se adormecieron espiritualmente, a tal punto se olvidaron del significado de cada cosa, de todo lo que había, el cordero que se sacrificaba, la función de los sacerdotes, lo que significaba el candelabro, la mesa con los panes ácimos. Bueno, cada símbolo de cada compartimento apuntaba a Cristo Jesús como el Mesías. De todo eso se habían olvidado, y lo que habían convertido el lugar es en un lugar, el templo, en un lugar de comercio, con intenciones completamente engañosas, fraudulentas, tratando de alguna manera de aprovecharse de la fe de la gente que venía al templo, y entonces tergiversaron completamente todo lo que Dios les había dado como símbolo. Todo lo que había en el templo simbolizaba a Cristo, y ahora Cristo estaba junto a ellos, frente a ellos. Esto produjo en Jesús indignación. Y saben una cosa, Cristo no podía permitir que esto siguiera así, con la autoridad que su Padre le había dado. Cristo Jesús tomó una cuerda en la mano. Él no golpeó a nadie. Quiero que sepan esto, Jesús no golpeó a nadie. Con autoridad levantó su voz. Y esa voz potente y poderosa de nuestro gran Rey y Salvador se escucharon los sacerdotes, los levitas, los sumos sacerdotes y todos los cambistas y todos los que estaban vendiendo animales en el templo, que era como un mercado. Escucharon la voz de Jesús, vieron su mirada escudriñadora y se dieron cuenta, cada uno de ellos, porque yo creo que Jesús los miró a cada uno de ellos. Los miró porque cuando Cristo nos mira, cuando Cristo nos ve, podemos tener apariencia de santidad,
pero Cristo conoce nuestros corazones. Y la autoridad de Cristo fue tan grande que levantó su voz. Y entonces dice la palabra de Dios, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Oye, yo imagino que ese momento fue el momento más solemne. Jamás se imaginaron los sacerdotes, los levitas y los que estaban atendiendo allí, vendiendo. Jamás se imaginaron que una cosa así iba a suceder. Imagínense la cara de los discípulos. Jesús nunca había hecho una cosa así. Jesús no estaba ofendiendo a nadie. Jesús estaba hablando con autoridad. Todo el templo representaba a Cristo y estaba vacío del significado, del simbolismo de que el Mesías vendría increíble. El Mesías estaba allí y no le reconocieron. Cuando Cristo nació, los padres María y José llevaron a Cristo para dedicarlo en el templo. El sacerdote lo tuvo en sus manos y no supo que era el Hijo de Dios. Pero gente sincera que tuvo en sus manos a Jesús aquella vez, sí lo reconocieron a Jesús como Simeón. Entonces, ¿notas tú lo que significó la indignación de Cristo? Mis queridos amigos y hermanos, obviamente quiero aclarar esto, que el significado y todos los simbolismos del templo apuntaban a Cristo. Pero una vez que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, todos esos símbolos que apuntaban hacia Cristo y su sacrificio, el cordero, su sangre derramada, todo eso, ya la función del templo y todas esas fiestas que se habían instituido, la fiesta de la Pascua, del Pentecostés, de las trompetas, de las cabañas, de los panes ácimos, todas esas fiestas tuvieron su cumplimiento en Cristo Jesús. Y en la cruz del Calvario, todo aquello, ni aún el templo, ya tendría significado. Recuerden que era el tabernáculo. En el tabernáculo no entraba nadie. Como era un tabernáculo ahora construido y fijo, obviamente habían compartimentos adicionales que habían colocado allí. Pero se mantenía el altar del sacrificio, el lugar santo, el lugar santísimo, donde solamente entraban los sacerdotes y el sumo sacerdote una vez al año para el día del Yom Kippur, el día de la expiación en el lugar santísimo. Todo representaba a Cristo, todo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, estas leyes ceremoniales, todas estas fiestas caducaron. Pero ya para ese momento, cuando Cristo se levanta y los echa a todos, tratando de poner orden, todavía mantenía el significado. Todavía, pero ese significado se había olvidado. Y esta es la reacción que tiene Jesús. Ahora, de esa manera, dijo el verso 17, dice, entonces los discípulos que lo miraron actuar a Jesús así, se acordaron sus discípulos de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Salmo 69, 9. El celo de tu casa me consume. Jesús ya había hablado seguramente a sus discípulos en todo el proceso. En algún momento ellos recordaron las palabras de Cristo Jesús, de lo que el Mesías haría. Así va iniciando Jesús su ministerio. Ahora, ¿qué simboliza para nosotros? ¿Qué simboliza para nosotros esta purificación? Simboliza lo que Cristo ha venido a hacer en nosotros, porque tú y yo somos templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Y esto simboliza lo que Cristo ha venido a hacer. Él ha venido a purificarnos con su sangre para que seamos cada uno de nosotros templos de Dios vivientes para la gloria de su nombre. Cada persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador, cada persona que cree en Él y lo acepta por fe, entra en este maravilloso proceso de santificación, justificación, que es el perdón, santificación, que es una vida llena del poder de Cristo para ir imitando a Jesús y aprendiendo a vivir como hijos de Dios.
Amigos, esto es maravilloso. ¿Qué simboliza entonces esta actitud de Cristo? Simboliza que Cristo ha venido a purificar nuestras vidas de manera personal. Ahora voy a leerles el verso 18. Dice, hay un diálogo ahora entre los judíos, porque todos habían salido, todos se fueron y algunos tímidamente empezaron a regresar, pero se llevaron sus bueyes, pero empezaron a regresar. ¿Por qué? Porque la acción de Cristo fue tan llamativa, fue tan poderosa. Ellos veían en Cristo los ojos escudriñadores de Dios, y entonces, atraídos por eso, algunos empezaron a volver para mirar. Y entonces dice, los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Están probando a Jesús. ¿Qué señal nos muestras? Y ahora a la pregunta, responde Jesús en el verso 19. Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, ¿te va sonando algo familiar estas palabras? ¿Te van sonando familiares las palabras destruid este templo y en 3 días lo levantaré? A ver, ¿cómo te sonaría a ti estas palabras? 3 días, en 3 días. Ahora, aquí no menciona el texto bíblico que Jesús haya explicado esto. Él simple dice, le preguntaron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Has hecho esto perfecto, ya purificaste el templo. ¿Ya? Entonces, ¿quién eres tú? En otras palabras, ¿quién eres tú? ¿Qué señal muestras de lo que tú eres? De tu autoridad. Y entonces Jesús responde, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En 3 días lo levantaré. ¿Qué te suena esto? ¿Sabes? Como esto lo está escribiendo Juan, como esto Juan lo está escribiendo 30 años después de que se han escrito los evangelios sinópticos, Juan va a explicar más adelante a qué se refería Jesús. Mira lo que dice ya, verso 21, dice, mas él, Jesús, hablaba del templo de su cuerpo. Ya Juan puede explicar esto. Juan puede explicar esto, a qué se refería Jesús. Verso 22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús estaba introduciendo en el momento, al inicio de su ministerio, Jesús dice claramente, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. No dijo más nada. Ahora, ¿por qué Jesús no dijo más nada? Porque después ha pasado el tiempo y hay una explicación. ¿Por qué Jesús? Porque no iban a entender. Ni sus discípulos estaban preparados para entender lo que Jesús decía, ni el pueblo que estaba escuchando estaba preparado para entender lo que Jesús decía. Pero aquí Jesús lo que está diciendo es lo que iba a suceder. Jesús está mostrándonos la seguridad de que Él venía como el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo. Su muerte sustitutoria, su muerte en la cruz del Calvario. Y al 3er día, Él resucitaría en victoria, en gloria, para mostrar realmente que ese templo físico que ahora estaban viendo simbolizaba al Cristo maravilloso, al Mesías que vendría a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Al inicio de su ministerio, Jesús habla acerca de su resurrección. ¿Sabes? Vemos al final de Juan y al final de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, vemos la muerte
y vemos la resurrección de Cristo Jesús, dándonos a nosotros los cristianos la seguridad de que aquello que Jesús vino a hacer era a cumplir con el plan de salvación que el Padre planificó, que Jesucristo ejecuta en la cruz del Calvario y que el Espíritu Santo completa en nuestros corazones. Jesús sabía claramente cuál era su misión como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces dice, los judíos respondieron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Amigos míos, más que un templo físico, en 3 días Jesús volvió a vivir. En 3 días Jesús, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, dijo el Mesías. Esto es lo que hace del cristianismo un camino de redención, un camino de esperanza, un camino donde todo aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, resucitará como Él resucitó. Este mensaje es maravilloso porque te está hablando del plan de salvación de Dios, ese plan que en este conflicto de los siglos el Señor ha preparado para que tú y yo podamos, solamente por la fe, echar mano de la gracia de Cristo Jesús. Cristo Jesús perdona todos los pecados. Todos nuestros pecados pasados son perdonados por Jesús. ¿Basta con qué? Con creer en Él. Basta con aceptarle a Él y creer en lo que Él dijo. En 3 días. En 3 días. Jesús sabía que esto que estaba diciendo, otros lo iban a tomar como modo de querer acusarle. Mira cómo actuaron los que no entendieron. Dice en Mateo 26:61, dice la palabra de Dios que cuando llevaron ante el concilio a Jesús ya para condenarlo a muerte, los falsos, escucha bien lo que dice 26:61, los falsos testigos dijeron, ya, fíjate lo que dijeron. Y entonces, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Y qué usaron estos testigos falsos? Lo que Jesús dijo aquel día. ¿Qué usaron? Dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. No entendieron, no comprendieron que Él hablaba de su muerte salvífica, redentora, sustitutoria por ti y por mí. Cristo pagaría la deuda que tú y yo no podríamos jamás pagar. ¿Quiénes más se burlaron? Cuando ya estaba en la cruz. Vamos al capítulo 27. Cuando ya estaba en la cruz, en el verso 40 de Mateo, capítulo 27, verso 40, toda la multitud, este dicho que Él dijo al comienzo de su ministerio, fue dando vueltas, y todo el mundo lo empezó a usar para acusar a Jesús. Y decían, mira lo que decía la multitud, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Notas? Lo que te estoy mencionando es simplemente para poder aclarar que esto que Jesús dijo, que otros están usando para acusarle y otros para burlarse, esto no es un juego, esto fue verdad. Amigo, amiga, Jesucristo resucitó al 3er día. Jesucristo está vivo. Jesucristo resucitó y luego de 40 días Él volvió a su Padre, dejándonos una promesa maravillosa. ¿Cuál promesa, pastor? Vendré otra vez. En Cristo Jesús tenemos redención. En Cristo Jesús, perdón de pecados. En Cristo Jesús, plenitud de vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En Cristo Jesús, el que cree en Él, aunque muera, resucitará. Cristo Jesús es la resurrección y la vida. Cristo Jesús es todo lo que necesitamos para poder ser felices y tener la seguridad de vida eterna. Es que Jesucristo basta para nosotros. Jesucristo, el mismo que dijo en 3 días
resucitó. La historia de su resurrección es maravillosa, pero no te la voy a contar hoy. Lo que yo sí voy a hacer hoy es invitarte, es llamarte a aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Cristo Jesús, que nos enseña esto en los primeros capítulos, los 3 primeros capítulos que estamos usando del Evangelio de Juan, y hay tanto por aprender. La Biblia tiene tanto contenido para aprender. Pero ¿sabes qué? Para que tú puedas disfrutar y para que tú puedas ser bendecido, tú necesitas decidirte por Cristo Jesús. Poner tu vida en armonía con los principios de Dios. Cristo delante, tú detrás. Seguir al Cordero por donde quiera que Él va. Es posible que tú estés diciendo: pastor, yo he tratado, he procurado. Mira, no luches más. Aquí se trata de deponer las armas del yo y abrir tu corazón al llamado del Señor. Cristo Jesús ha venido a purificar, como purificó el templo, ha venido a purificar nuestros corazones con su sangre maravillosa. Él te está llamando. Toda esta semana te estuvo llamando. Tú puedes tomar tu decisión. Tú puedes aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Ya has compartido seguramente los estudios bíblicos con los hermanos, los jóvenes que han estado predicándote, preparándonos para esta semana especial. Y es posible que tú solamente necesites dar el paso de fe, entregar tu vida y ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y morir simbólicamente la muerte de Cristo y resucitar simbólicamente como Cristo resucitó. Si esa decisión nadie la puede tomar por ti porque es tuya, entonces tómala hoy. Tómala hoy. Hay un link a donde tú puedes escribir y decir: yo he decidido. Hay un hermano que te ha conectado con nuestras páginas. Pon allí, escribe en el chat si deseas: he decidido por Jesús. O llama por teléfono al hermano, mándale por el WhatsApp, avísale que tú has tomado tu decisión. Ellos están preparados porque en el templo que está cerca se van a programar los momentos bautismales. Toma tu decisión, entrégate a Cristo. Si el mismo que al inicio de su ministerio confirmó lo que vino a hacer por nosotros, Él, si lo que prometió cumplió, también cumplirá lo que nos ha prometido. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bienaventurados, dice Apocalipsis 22, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por sus puertas en la santa ciudad. ¿Estás dispuesto? Vamos, yo voy a hacer una oración por tu decisión. Allí donde estás, toma tu decisión, escríbenos y ora conmigo. Poderoso Dios, gracias porque los corazones se han abierto para aceptar tu salvación. Aquella mujer, aquel varón, aquel joven, aquella señorita, aquel niño que está en este momento, Señor, cerrando sus ojos, tomando su decisión, vienen a ti para pedirte salvación. Oh Dios de los cielos, cumple en ellos tu maravillosa promesa. Sálvalos, oh Dios, y como divino alfarero, moldéalos a tu imagen, Señor. Oramos en el nombre maravilloso de Cristo. Amén y amén. Mañana será nuestro último día. Nos vemos mañana. Que Dios te bendiga. Oye, amigo mío,
Oyes el llamado, es la dulce voz del Espíritu Santo. Oyes que susurra con tierno quebranto, porque es Jesucristo quien te está llamando. Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Ven, no tengas miedo, Jesucristo es bueno. Oye su llamado, ven hoy a su encuentro. Decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete por Jesús, decídete por la cruz. Mira hacia el Calvario y verás sus brazos, siempre están abiertos, esperándote. Deja que Él te cubra con su amor eterno. Ven, no te detengas, da el paso de fe. Que Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Ven, no tengas miedo, Jesucristo es bueno. Oye su llamado, ven hoy a su encuentro. Decídete por Jesús, decídete por la cruz, 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 decídete.